Luego del dictado del fallo Muiña por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.362. La duda que surge con respecto a la sanción de esta norma es si vino a cubrir un vacío legal o en realidad ha hecho una interpretación auténtica, convencional y constitucional del régimen aplicable a los delitos de lesa humanidad. En primer lugar, hay que recordar que cuando la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Muiña, hablaba de vacío legal, se estaba refiriendo al Congreso en el año 1994, cuando dictó la ley del 2x1. La mayoría se refirió a que en esa instancia el Congreso de la Nación no previó expresamente que los delitos de lesa humanidad estaban excluidos del beneficio del 2x1. Por eso considero que a partir de la sanción de esta ley no se está cubriendo ningún tipo de vacío legal, puesto que antes del dictado del fallo existía una ley, la 27.156, que claramente establecía que los delitos de lesa humanidad no podían ser indultados, amnistiados, ni tampoco podía ser conmutada su pena. Con lo cual considero que lo que ha hecho el Congreso es una interpretación constitucional y convencional auténtica del régimen aplicable a los delitos de lesa humanidad, que coincide con el voto de la minoría, que a su vez coincide con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con lo que surge respecto a los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, en lo atinente a el régimen estructural y de garantías aplicable a los delitos de lesa humanidad. Uno cuando observa el texto de la nueva ley sancionada, claramente en el artículo 1 el Congreso refiere que la sanciona de conformidad con la 27.156, ley que la mayoría no tuvo en ningún momento del voto en cuenta. El segundo artículo de la ley 27.362 también de alguna manera aclara el ámbito de aplicación del 2x1 porque dice el 2x1, mientras estuvo vigente, solamente puede ser aplicado a aquellas personas que estaban bajo el régimen de prisión preventiva y ninguna persona que fue condenada por delitos de lesa humanidad estuvo en ese momento bajo el régimen de prisión preventiva porque en ese momento todavía regía las leyes de punto final y evidencia de vida que obturaba la persecución penal de las personas acusadas por delitos de lesa humanidad. Y el artículo tercero de la 27.362 es aquel que determina que esta es la interpretación constitucional y convencional auténtica que debió tener en cuenta la mayoría de la Corte, que la mayoría de la Corte obvió y por eso hay de alguna manera una adhesión implícita por parte del Congreso a la postura de la minoría. En otros términos, esta ley sirve fundamentalmente para que los tribunales inferiores, cuando tengan que resolver pedidos o solicitudes de personas condenadas por delitos de lesa humanidad respecto a la aplicación del régimen del beneficio del 2x1, puedan sostener que se apartan del voto de la mayoría de la Corte por cuanto consideran que la interpretación correcta es el voto de la minoría y que, de alguna manera, el Congreso de la Nación, de forma casi unánime, a través de la representación popular, lo ha ratificado. El tema va a ser cuando uno de estos casos llegue nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, porque en esa instancia la mayoría de mantener la estructura argumental que desarrolló en el caso Muiña debería declarar inconstitucional esta norma. Solamente para que esta norma, en cuanto a la interpretación auténtica establecida por la misma, pueda ser aplicada por la Corte Suprema de Justicia, va a ser posible solamente en la medida que la mayoría revierta su postura o que uno de los miembros de la mayoría cambie y modifique su postura.